Pues mira, yo soy una persona normal, normal y bendecida, entre comillas, por usar un lenguaje así como religioso, digamos, por la suerte de estar más o menos contento siempre. O sea, yo me considero una persona muy afortunada. Yo soy una persona normal, nacida en Andalucía, bueno, nací en Madrid, pero viví en Andalucía toda mi vida. Soy ingeniero de caminos, de formación original. Ingeniero de caminos, canales y puertos, como se llama el título en España. En Latinoamérica esto es ingeniería civil, ¿no? Y también soy entrenador superior de la Federación Española de Natación, entrenador de CrossFit y terapeuta transpersonal, y estoy haciendo un estudio superior en psicología junguiana. Muchas cositas que parecen que están muy diferentes, ¿no? ¿Dónde comienza tu trayecto personal? Es decir, ¿en la ingeniería, en el deporte? Pues mira, yo empecé sobre todo, o sea, mi carrera profesional empezó como ingeniero. Yo estudié en la universidad, la verdad yo sacaba siempre muy buenas notas en el instituto y tal, y esto era lo típico que te decía, estudia una ingeniería. Y la verdad la estudié, me gustó mucho la ingeniería de caminos, la ingeniería más física que hay, y estuve más de una década dedicado totalmente a la ingeniería. Primero trabajé en aeropuertos y luego pasé al transporte público urbano, que me gustó muchísimo, porque el transporte público aéreo, los viajeros están muy abandonados, es como que el avión es lo primero y si llega tarde todos le esperan y no sé qué, es como todo demasiado impersonal, y el transporte público urbano realmente da oportunidades de cambiar las ciudades, y trabajé muchos años haciendo tranvías y metros ligeros. Y bueno, luego me cansé porque a la ingeniería le falta hoy alma, es como todo demasiado económico y mucha pelea para conseguir cosas innecesarias. En fin, le falta una dimensión, yo diría, un poco más, no sé si, no te diría artística, pero más de humanista. ¿Cómo se te revela a ti esta parte, esta falta humanista? Es decir, claro, porque una persona que estudia una ingeniería parece ser que se trata simplemente de eso, ¿no? De algo físico, pero tú nos hablas de alma, nos hablas de humanidad. ¿Cómo te das cuenta que le falta esta parte? ¿Cómo indagas ahí? Pues mira, yo tuve la gran suerte de tener un jefe genial, que el pobre, que en paz descanse porque falleció hace unos años, y él realmente creía en los tranvías como una herramienta para cambiarlo todo y él lo veía con alma. Pero entonces yo fui a hacer un tranvía a Latinoamérica, a Medellín, en Colombia, y estuve viviendo allí 3 años. Y a mí me impactó muchísimo la energía del trópico, la energía, ese caos abundante del trópico, sobre todo la naturaleza. Y a la vez, pues bueno, el trabajo fue un poco complicado allí, mucho estrés y tal, y yo me cansé. Y al final tuve un problema de salud muy importante, o sea, tuve una obstrucción intestinal y me tuvieron que operar y tal. Y digamos que no, la verdad no sé si tuve una experiencia cercana a la muerte, como la llaman o no, pero tuve un momento complicado, ¿no? Donde me tuvieron que operar allí solo, sin mi familia. Mis compañeros, la verdad, eran como familia, mis compañeros de trabajo, y me sentí muy acogido, pero fue difícil y ya decidí cambiar. Decidí explorar otras cosas y tomé un año sabático, y en ese año sabático me dediqué a investigar qué me gustaba de verdad, digamos. Y me di cuenta de que, como todo en la vida, en realidad nos gustan 3 cosas, porque cuando tenía todo el tiempo del mundo hacía 3 cosas. Iba a nadar, hacía algo más de deporte y leía mucho, sobre todo temas de Jung, que yo lo había descubierto hace unos años vía Alejandro Jodorowsky, y me gustaba mucho. Y me di cuenta de que eso era lo que me gustaba. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando hoy en nuestras vidas que tenemos, uno se va de vacaciones, quiere hacer todo lo que no hace porque está trabajando en un trabajo que no le llena del todo. Entonces vas con una lista de cosas y ahí intentando poner ticking the list a todo, y cuando tomas un tiempo sabático, eso desaparece cuando llevas un par de meses o así. Y realmente vuelves a un estado más natural donde haces lo que te gusta, como que fluyes. Y entonces eso fue muy interesante para mí. Y ahí además hice un máster de desarrollo personal con Sergio Fernández y conocí una nueva profundidad de diversos temas de este estilo, ¿no? Es decir, que pasas de una crisis profunda, tanto física como espiritualmente, porque hay algo que sucede dentro de ti, ¿no? Que te lleva a una búsqueda. Y desde esa búsqueda conoces todo el tema transpersonal y conoces a Jung. ¿Qué te da Jung? ¿Qué respuestas encuentras en Jung? ¿Quién es y qué respuestas encuentras en él?
Bueno, mira, Jung es maravilloso, o sea, eso para empezar. Es una personalidad desafortunadamente poco conocida, pero con un potencial para nuestro tiempo increíble, vamos, y me alegra mucho que está cada vez más en boga. Luego podemos hablar de por qué, pero bueno, explico un poco quién es Jung. Jung es un psiquiatra y psicólogo suizo, nacido en la frontera entre Suiza y Alemania en 1875. Se convirtió en psiquiatra y fue un discípulo de Freud, iba a ser el gran heredero del imperio de Freud, digamos, pero luego, como diríamos coloquialmente, partieron peras, luego discutieron y cada uno se fue por su lado. Esto para ambos supuso una pena enorme, porque ellos habían conectado muchísimo, yo creo que tuvieron una conexión, digamos, de almas, y de hecho la primera vez que se conocieron estuvieron 13 horas hablando seguidas, y luego Jung desarrolló lo que se llamó psicología analítica o psicología profunda, psicología junguiana, bueno, que aportó sobre el psicoanálisis una visión bastante diferente de la de Freud y mucho más positivista desde mi punto de vista. Entonces, pues Jung luego vivió toda su vida en Zúrich, aunque dio muchas conferencias, viajó mucho por el mundo y tiene una obra enorme, es difícil de leer, pero tiene unos conceptos y una idea y una manera de ver el mundo muy bonita y muy aproximada a lo que yo diría que se necesita hoy. ¿Qué podrías decir que es la diferencia clave entre las teorías freudianas y las teorías junguianas? Desde el aspecto Jung, que es lo que manejas, sí. Sí, pues mira, la verdad yo no soy un gran experto en Freud porque la verdad no he intentado leerlo a veces y es que no me llega y me desconecto, me sabe mal porque sé que es el padre y abrió la caja de Pandora y es el padre de muchas cosas, pero bueno, tengo como asignatura pendiente encontrarlo más adelante, ¿no? Pero bueno, las diferencias fundamentales entre Freud y Jung son las siguientes. Para Freud todo era causal. Es decir, siempre había una causa y un efecto y por tanto todo dependía del pasado. Entonces, todo lo que nos había pasado era lo que nos colocaba a nosotros aquí. Sin embargo, para Jung la visión era más energética, más finalista. Es como que todo lo que te ha pasado te va a llevar a ti a algún sitio y está preparado para encaminarte hacia un sitio. Digamos que es una visión como más cuántica, más de posibilidades, ¿no? Segunda cosa, para Freud el motor de todo era el instinto sexual. Y Jung dice, vale, el instinto sexual es importante, es uno de nuestros instintos, pero nosotros somos seres histórico-culturales y por tanto estamos programados para que nuestros instintos nos lleven a tener una conciencia cada vez mayor y a construir una sociedad cada vez mayor. Entonces, el instinto sexual es una parte importante, pero no la única ni la determinante, sino que hay una cosa mayor que nos empuja a construir una cultura. ¿Vale? Esa segunda cosa. Y tercera cosa, importantísima, aunque luego hay más diferencias también en la manera de hacer el tratamiento, en consulta y tal, pero la tercera cosa es que para Freud todo el mundo estaba enfermo. Todo el mundo tenía problemas, éramos todos neuróticos, todos teníamos deseos insatisfechos. Y sin embargo, para Jung, todos teníamos un potencial enorme. Digamos que es el primer psiquiatra y psicólogo que habla de una perspectiva humanista de conquistar ese potencial. Y digamos que la enfermedad que tú tienes, tus síntomas, nos está enseñando qué podrías conseguir tú si te liberaras de eso. Es decir, que Jung se centra mucho en el propósito del alma, podríamos decir, en el propósito y sentido de la vida, ¿no? Hacia dónde te quiere llevar. Y buscar un poquito en tu alrededor qué pistas te está dando hacia ese propósito o qué es lo que no te permite avanzar. Sí, claro, para Jung es muy importante encontrar el sentido de tu vida, que él lo llamaba tu mito personal. Él decía, disculpa, él decía que todo el mundo tenía que encontrar su mito personal y él cuando rompió con Freud tuvo que buscarlo. Y lo cierto es que hoy parece en la sociedad que carecemos de ese mito personal. O sea, es muy difícil para nosotros hoy encontrar el sentido y sobre todo y desafortunadamente para los que tenemos las cosas más fáciles. Por ejemplo, en Europa, en el caso de España, es muy típico esto de tener un buen trabajo, de tener una buena vida, haber comprado supuestamente el pack con el que sería feliz, ya sea pues, un buen trabajo, un buen salario, incluso tener hijos, comprar una casa, un coche, es decir, tener
todo lo que se supone que tienes que tener y todavía sentirte vacío. Y ese es el punto donde entra Jung, que es lo que se llama la segunda mitad de la vida, porque la mayoría de gente llega a esta sensación de vacío cuando ha conquistado todo eso, esa primera parte de la vida dedicada al ego, donde uno va caminando y construye, pues, por ejemplo, una carrera, empezar a trabajar, tener un salario tal, un puesto ejecutivo, tener mi familia, mi coche, mi casa en condiciones, tal, y llego hasta ahí. Y resulta que estoy en la cima de la montaña, diríamos, y ya no hay nada más que conseguir. ¿Qué es esto, no? Y ahí normalmente se entra en la famosa midlife crisis, en inglés, ¿no? La crisis de la mitad de la vida, y a unas personas, digamos, les llega a los 30, a otras a los 40 y a otras a los 50, pero es cuando ya sientes que estás limitado, y ahí entra el trabajo de Jung, que es reconectar con el alma. Sabiendo que el alma, que yo sé que la palabra alma asusta mucho, el alma no es más que tu país interno. O sea, mi alma es Laurelandia y la tuya es Maitelandia. Y todo eso que tú tienes dentro, que no puedes poner en palabras, porque son cosas inefables, en cierto sentido, y que sí que puedes, a través de lo simbólico, traer a la vida. Porque la clave también de Jung, y una de sus diferencias principales con Freud, es cómo ver el mundo de los símbolos. Según lo que explicas, parece que hay dos mundos. Un mundo como un guión impuesto, un guión de vida social o cultural, dependiendo de dónde nos encontremos, y luego un mundo interior, un guión interno que está por descubrir. Entonces, claro, muchos conocerán a Freud por el tema de los sueños, ¿no? Porque él empezó a revelar que había algo, un mundo interno de sueños que nos estaba dando pistas. Y según lo que tú estás comentando de los símbolos, para Jung también sucedían algo dentro de los sueños, de nuestro interior. Entonces, ¿qué pistas nos dan los sueños? ¿Qué son los sueños? ¿Qué persiguen? Bueno, vamos a ver, los sueños son la expresión más común del inconsciente. Es la manera en la que él se expresa de manera más común. Y de hecho, hay que ver la universalidad que tienen los sueños. Da igual, digamos, el país, tu zona de origen, tu raza, por decirlo así, cualquier cosa, todo el mundo sueña. El sueño es un fenómeno universal. Y además el sueño ocurre con frecuencia. O sea, nos ocurre a todos, ¿no? Y a veces se potencia, digamos, por problemas fisiológicos que tiene en ese momento, ¿no? Si está enfermo y tal, pero también ocurre cuando está completamente sano. Y el sueño es un puente para conocerte a ti importantísimo y que mucha gente desecha como un subproducto. Sabes que hay muchos científicos que lo ven como una especie de subproducto de compensación de todo lo que he hecho durante el día, aparece el sueño. Y es verdad que hay sueños de compensación, pero hay otros que no lo son. Y desde luego no es un desecho, pero claro, es que aquí entramos también en el modelo del inconsciente. En el modelo de Freud, el inconsciente es como una especie de cajón oscuro donde yo guardo todos los contenidos incompatibles con mi vida consciente. Y entonces guardo ahí todo lo que no quiero, todo lo que yo he reprimido, todos esos deseos insatisfechos, todo lo que yo creo que no soy, todo eso lo meto ahí. Y entonces mi conquista se supone que lo que decía Freud es, si yo me hago consciente de todo eso, ya está, ya se han resuelto todos mis problemas. Y Jung dice, bien, hemos visto que le hemos dado a la gente luz a sus problemas y aún así no se les resuelven del todo. Hay como una energía mayor ahí que tiene que tratarse de otra manera, ¿no? Entonces, cambia mucho porque para Jung, digamos, el modelo es completamente diferente. Es como si el inconsciente fuera un mar enorme y tu consciente, tu yo, es una isla pequeñita que emerge de ese mar y que es un estado nuevo y fragmentario, como una isla volcánica que se acaba de formar y que puede ser llevado por las corrientes en cualquier momento, a no ser que se vaya agrandando y trabajándose y tome, digamos, un peso específico, la isla sobre el mar, pero sabiendo que el mar siempre es más grande que tú. Entonces, fíjate qué diferencia, porque para Freud el inconsciente es un cajoncito, un apéndice de la conciencia y por tanto todo lo que él produce son hasta cierta medida desechos, ¿no? La realidad es que Freud no decía que los sueños fueran desechos, pero muchos de nuestros científicos de hoy sí. Y sin embargo, para Jung era un repositorio de posibilidades que estaban basadas en todo lo que la historia de la vida desde hace 3.500 de años, 3.500 millones de años, cuando surgió la primera célula en la sopa biológica, todo eso se ha ido depositando ahí, esa experiencia, y por tanto es un universo de donde se puede sacar mucha información. Y por tanto de ahí vienen los sueños, de esa matriz que está conectada contigo, del que tú eres más bien una antenita que recibe información
sino un megacerebro pensante que incorpora y fagocita cosas. No solo se trata de ordenar o hacer consciente aspectos que vamos averiguando, sino de hacer algo más con ello, de darnos cuenta de más posibilidades, de algo que nos está tratando de decir nuestro interior, y a través de los sueños, como bien has dicho, pero también a través de los símbolos que antes hemos hablado, ¿no? Desde Freud se habla mucho del Edipo, pero creo que Jung habla de otros tipos de arquetipos, otros tipos de simbologías que nos pueden acercar a comprender más el lenguaje del alma, que no tiene palabras, sino tiene símbolo. Sí, mira, el símbolo es algo que representa otra cosa. Como diría Eric Fromm, que en su libro El lenguaje olvidado, que habla del lenguaje simbólico, que por cierto lo tengo por aquí, lo puedo enseñar, ¿vale? En ese libro, da esa definición del símbolo y él mismo se pregunta, bueno, ¿y qué es esa otra cosa? Al final, el símbolo lo que hace es expresar lo que tú tienes dentro a través de algo que está fuera. Por eso, típicamente, uno cuando va al mar, te tranquiliza. Hombre, si el mar está bravo, no, pero normalmente cuando el mar está en calma o cuando vas a la naturaleza te tranquiliza porque es como un juego de doble, donde tú impactas en él y él impacta en ti. Entonces tus contenidos interiores pueden calmarse cuando vas a la naturaleza. Por tanto, el símbolo tiene una parte desconocida, tiene una parte consciente, que es que tú ves el objeto y significa algo para ti, y una parte inconsciente. Y siempre tiene una dimensión personal. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ver un anillo y para mí puede significar lo enamorado que estoy de mi pareja y para ti que acabas de tener una ruptura, pues puede significar algo fatal. O no sé, o una vez se te queda un anillo en un dedo y tuviste que ir al médico, en fin, ya lo que le haya pasado a cada uno en su vida. Por tanto, los símbolos no tienen lecturas universales. Y eso es muy importante, porque la gente tiende a buscar lo típico de, he soñado con un elefante, y buscan el símbolo del elefante cuando hay que saber qué es para ti un elefante, ¿vale? Entonces, esos son los símbolos, que no son signos. Hay que diferenciar muy bien porque los signos son convenciones generales. Por ejemplo, una señal de tráfico, no pasar. Una señal de tráfico es un signo. Todos sabemos que un circulito rojo con una barra blanca significa no pasar por ahí. Ahora, si yo un día me metí en una calle en prohibido y tuve un accidente con alguien y entonces me hice daño en la columna, pues para mí esa señal va a tener una carga emocional y por tanto sí puede ser un símbolo. Es decir, el signo puede ser símbolo, pero el símbolo nunca es signo. Una manera más fácil de verlo es, el signo siempre es más grande que lo que representa. Y el símbolo al revés. El símbolo siempre es más pequeño que lo que representa. Siempre hay algo mayor que tú no sabes, que está en el inconsciente, ¿vale? Esto para entender el concepto de símbolo. Y el arquetipo es un premolde energético sobre el que se forma el símbolo de manera personal, es decir, son premoldes que están en el inconsciente colectivo, que es uno de los descubrimientos, digamos, de Jung y por lo que es más conocido, es un premolde que está esperando ahí para tomar forma, es como una energía que está nuclear y que va tomando una forma en tu vida. Por ejemplo, el arquetipo de la madre. Yo llego al mundo y espero tener a alguien que me acoja y que me nutra y que me haga crecer porque yo soy completamente desvalido cuando entro en el mundo. Entonces espero el arquetipo de la madre, que puede ser mi madre biológica, y si, por ejemplo, mi madre no está, puede ser una persona que me críe. Incluso en las familias modernas, el reparto de las tareas maternas y paternas está dividido diferentemente que hace unos siglos o hace unas décadas, y muchas veces los padres hoy hacen labores maternas, ¿no? Entonces, digamos que hay como un campo maternal. Todo eso es el arquetipo de la madre, que aparte de tener todos mis contenidos personales, hay un núcleo energético que es que yo necesito tener una madre. Y como hay un montón de arquetipos. Todo lo que es semilla para convertirse en una forma. Por ejemplo, el arquetipo de la silla. Pero ¿cuántas sillas hay? Es un taburete, es un sillón, incluso son propias sillas. Es una silla metálica, es una silla de madera, ¿qué altura tiene? ¿Tiene respaldo? No. ¿Sabes? Es como una semilla para algo funcional.
cuando alguien, por ejemplo, está soñando que se le caen los dientes, que yo creo que es un sueño muy recurrente, que esto es también muy interesante, ¿no? Hay sueños que son muy globales, es decir, muchas personas tienen sueños muy parecidos y luego están sueños individuales. Pero claro, con lo que tú trasladas ya no es buscar el significado, qué significa que se te caigan los dientes, sino es qué significa para ti, qué situaciones has vivido tú en tu día, ¿no? ¿Qué importancia le estás dando tú a este sentido? Y luego esto por un lado, para ahora poderlo desenglosar. Y por otro lado, lo que has dicho del inconsciente colectivo, que es decir, igual si hay sueños parecidos que todos estamos sintiendo, igual hay algo, una memoria que está ahí latente que todo el mundo la está sintiendo. Claro, mira, empiezo por el inconsciente colectivo, porque es muy importante. Para Freud, igualmente, el inconsciente era solo un cajón desastre personal. Y entonces Jung se dio cuenta de que había pues estas, digamos, energías, estos potenciales colectivos que aparecían en todas las personas. Y él se dio cuenta, porque era psiquiatra especialista en esquizofrénicos, y se dio cuenta de que en esas pérdidas de realidad de los esquizofrénicos había unos paralelismos. O sea, que en esa aparente disfunción y desconexión de la realidad había contenidos similares, ¿vale? Entonces él desarrolló perdón, esta idea del inconsciente colectivo que está como formado por estos arquetipos. Y el inconsciente colectivo, ¿qué pasa? Que tú cazas cosas de él, porque nosotros somos como antenitas. Entonces, cuando tú tienes un sueño, tú puedes tener un sueño de dimensión personal y a veces también el inconsciente, cuando tú estás ante un gran problema de tu vida o ante una situación de gran cambio, ante algo energético, que ya han vivido muchas personas antes, porque la concepción de inconsciente colectivo es histórica, pues el inconsciente viene en tu ayuda y te manda un sueño. Porque un sueño no deja de ser un mensaje escrito especialmente para ti. Una carta escrita para ti que tú llega a tu buzón, la sacas y la tiras, como cuando viene una carta de publicidad. Pero la tiras porque no sabes leerla, porque tú tienes que aprender a leer ese lenguaje. Es el lenguaje de los símbolos. Entonces, a veces te llega un sueño de las profundidades del inconsciente colectivo, que uno lo nota porque los contenidos arquetípicos son contenidos fascinadores, tienen un poder irresistible. Cuando tú sueñas a lo mejor con un animal que está como de alguna manera endiosado, pero que a la vez te da mucho miedo. Tipo, no sé, por ejemplo, hay gente que cuando está embarazada sueña con un león blanco. Es como la pureza de ese animal de ser madre hecha animal, ¿no? Porque es como un animal pero blanco, como purificado, ¿no? Un león albino. Cosas de este estilo, esos son claramente arquetipos que te están empujando a que cuando nazca el niño te sientas empoderada, seas la leona. Entonces, ese es un concepto también muy bonito de Jung de la historia. De hecho, tengo aquí un texto muy bonito sobre cómo concibe Jung el inconsciente, que yo le he hecho unas modificaciones para ser más entendible, porque aparte de que él escribía en alemán y era un poco complejo, luego los traductores también de su época eran muy eruditos y a veces uno encuentra textos que hoy son difícilmente comprensibles. Pero yo lo tengo aquí y lo uso mucho porque creo que aclara mucho la idea de cómo Jung ve el inconsciente, ¿vale? Si quieres te lo leo, ¿no? Y dice así. Sí, cuéntanos. El consciente, a pesar de su concentración, es puramente efímero, se acomoda al presente inmediato y a sus circunstancias, y solo dispone de su experiencia individual, que se extiende como mucho unas décadas. Para el resto, se apoya en una memoria artificial que casi siempre es papel impreso. Pero qué distinto es el inconsciente. Él no se concentra, sino que es nebuloso hasta la oscuridad, pero abarca una extensión inmensa y guarda juntos los elementos más dispares. Dispone del tesoro prodigioso de las estratificaciones depositadas por la vida de los antepasados, quienes contribuyeron al desarrollo de la especie con su mera existencia. Si el inconsciente pudiera ser personificado, tomaría los rasgos de un ser humano colectivo, que viviría al margen de los sexos, la juventud o la vejez, el nacimiento o la muerte, dueño de la experiencia humana, casi inmortal de 1 o 2 millones de años. El presente para él sería lo mismo que cualquier siglo, que cualquier momento del siglo 100 antes de Cristo. Y por su experiencia sería un oráculo infalible, porque habría vivido innumerables veces la vida del individuo, las tribus y las culturas. No parecería una persona, sino más bien un río infinito,
un mar de imágenes que se nos presentan en la conciencia cuando soñamos o en estados mentales anormales. Un todo reunido dentro de uno y uno dentro del todo. Exactamente, y ese todo está en ti. Y tú puedes acceder a él a través de tu inconsciente personal y a veces recibes información del inconsciente colectivo. Típicamente nosotros tenemos muy mala relación con el inconsciente personal. Nos mandan sueños, no le hacemos ni caso. Tenemos un problema, simplemente lo que hacemos es dejarlo ahí. Tenemos una cosa que no nos gusta de nosotros, la proyectamos en otro, ya sea el político de turno que pasa o alguien de mi familia, mi pareja, alguien que no me cae bien, y no trabajamos eso. Y por tanto lo tenemos negado. De hecho, mucha gente ni sueña. Tan negado, tan cerrada está esa puerta que el inconsciente dice, bueno, vale, no entro. Porque eres como un animal enorme que a veces pues aprende que no tiene un espacio. Pero si tú le abres la puerta y ves que es tu amigo, y empiezas a aprender a leerlo y aprender a trabajar eso, tu vida cambia totalmente. Totalmente. De hecho, estaba preguntándome si esto tiene tanta fuerza en nosotros cuando la humanidad está viviendo una crisis humanitaria, como por ejemplo la pandemia, que en el ambiente, en la energía, hay mucho miedo, hay mucho temor, mucha rabia. Poder soñar con esas energías también nos está hablando de ese inconsciente que igual no tiene que ver con uno mismo, sino con lo que se está viviendo. Y hay veces que igual las personas se asustan porque dicen, jo, es que estoy teniendo unas pesadillas en las que me están rato persiguiendo o me están tapando la boca y es que tengo mucho miedo y no sé qué me está pasando, me estoy volviendo loca porque vaya pesadillas. Igual hay que tranquilizar un poco a las personas para decirles, oye, espera, ¿te estás dando cuenta de lo que se está viviendo alrededor? Entonces la pregunta es esa, ¿no? Si realmente nuestros sueños también estamos accediendo a ese inconsciente colectivo y tiene que ver con lo que estamos viviendo como proceso humanitario. Sí, sí, el inconsciente colectivo se presenta en los sueños, ya te digo, se identifica porque es muy energético, muy energético. Ahora, el inconsciente colectivo, si se te presenta a ti, es por algo personal que tú tienes. Por ejemplo, si tú sueñas que tienes mucho miedo, que te están tapando la boca y tal, hay una parte tuya interna que tú estás tapando. Y hay una parte tuya interna que está asustada y tú a lo mejor no le estás haciendo caso. Pero nosotros, bueno, tú sabes que yo tengo con Marley Quenners, que es una psicóloga clínica de muchísima experiencia, una persona estupenda, es un ángel en la tierra, como digo yo. Tenemos un podcast que se llama Ante el Inconsciente, que va sobre sueños y símbolos, desde una perspectiva transpersonal. Marley es psicóloga transpersonal y desde una perspectiva junguiana. Y nosotros hemos recibido muchos sueños relacionados con el coronavirus, porque tenemos una web donde la gente nos puede enviar los sueños y hemos recibido muchísimos, incluso hicimos un capítulo sobre eso, porque hay una, como tú bien dices, una energía colectiva que se caza, ¿no? Que tú la notas en tu vida. Y, por ejemplo, ahora hemos tenido una época, lo hemos comentado mucho, ¿no? Con algunos compañeros terapeutas y con Marley y tal, una época cuando ha empezado este segundo confinamiento, ahora en octubre, noviembre, hemos tenido una época donde como todo se ha ralentizado, era una época que estaba como todo pegajoso y costaba mucho sacar las cosas y uno iba como a paso de tortuga. Yo creo que antes de digerir que de nuevo vamos a tener un invierno, digamos, modelado por el coronavirus. Nos ha costado, ¿no? Y eso ha aparecido mucho en los sueños. Entonces, es verdad que la energía colectiva se presenta en los sueños, pero siempre hay que intentar ver la dimensión personal. Y por eso es muy importante cuando uno tiene al soñante delante, hacerle preguntas, entender bien cuáles son sus asociaciones, porque sus símbolos pueden no ser los tuyos. Entonces, lo que te digo, si esa persona ha tenido un accidente entrando en esa calle prohibida y sueña con una señal de prohibido, si yo directamente me voy a lo que significa lo prohibido de manera colectiva, a lo mejor no estoy entendiendo que él tiene un dolor particular, porque imagínate que se saltó el prohibido y atropelló a una persona. Entonces, a lo mejor no es simplemente algo prohibido, es que siente culpa. Y el sueño nos está hablando de eso. Entonces, es muy importante en los sueños hacer las preguntas. Por eso nosotros en nuestra web, cuando tú dejas tu sueño, hay un formulario donde tienes que dejarnos esas asociaciones, ¿no? Para que podamos saber más o menos pues, que los símbolos que salen en tu sueño, qué significan para ti. De hecho,
¿Qué sucede cuando no recordamos los sueños, pero sí tenemos una sensación residual en el cuerpo? Pues que te levantas demasiado cansado o que te levantas malhumorado, pero no recuerdas el sueño, ¿no? Entonces, me parece interesante. ¿Por qué no recordamos o por qué recordamos esos sueños? Bueno, es que el sueño viene del inconsciente y nosotros hay que aclarar que el inconsciente es un concepto. Un concepto que nosotros desde la conciencia hemos inventado y que le llamamos a lo que no es consciente. O sea, a lo que no está dentro, porque ¿qué es la conciencia? La conciencia es lo que yo creo que yo soy. Esa colección continuada de recuerdos desde cuando yo era pequeño y de habilidades y de cosas que yo he ido conquistando y a la que yo llamo Laureano Pérez. Pero en realidad no es solo eso, ¿no? La psique es mucho más que eso. Entonces, hay cosas que entran y salen del inconsciente, digamos, de ese mar, donde mi yo es una isla ahí con un triste coco, como digo yo, ¿no? Una isla pequeñita ahí, nos creemos que somos los directores generales del universo y somos una islita ahí en el mar, y a lo mejor hay un pez que salta un contenido del inconsciente, sale un momento a la conciencia, lo ves y se vuelve a meter. Y el sueño es así. Sobre todo si nosotros no tenemos en valor el inconsciente. Entonces él no se presenta con demasiada fuerza a no ser que tu actitud sea súper unilateral. Porque en la visión de Jung los sueños tienen dos componentes fundamentales. Uno, la compensación. Cuando, por ejemplo, yo estoy siendo muy rígido con alguien, ¿no? Y tengo cero flexibilidad, pues entonces me va a venir un sueño que me va a compensar eso, donde me va a mostrar que yo no lo estoy haciendo tan bien, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me creo que siendo rígido, siendo, por ejemplo, una autoridad súper rígida, lo estoy haciendo súper bien, me va a mandar un sueño donde yo soy lo peor, ¿sabes? Me va a mandar un sueño donde yo soy, no sé, algo que yo considere muy negativo, a lo mejor una persona que está, digamos, en la calle, o no sé, cada uno dependiendo de su moralidad, ¿no? Pero me va a mandar un sueño donde me va a mostrar todo lo contrario. Entonces, esos son sueños de compensación. Digamos que el inconsciente es muy termostático. Como cuando tú pones la calefacción en tu casa y llega a una temperatura, ¡pum!, se para. Pues él hace lo mismo. Cuando ve que tu temperatura se está yendo muy alto, te lanza un mensaje que muchas veces, aunque tú no lo sepas leer, lo recoges. Porque dices, bueno, pues será que yo no lo estoy haciendo tan bien. Eso por un lado. Y por otro lado están los sueños que te ayudan en tu camino personal para encontrar el sentido. Porque Jung definió con una palabra muy bonita este camino en el que suele empezar en la segunda mitad de la vida, con la crisis de la mediana edad, y donde te encaminas, digamos, hacia una vejez digna y vas quitándote capas de la cebolla y llegas a ser cada vez más tú, que es lo que llamó el camino de individuación. Entonces, los sueños del camino de individuación son de otro calado, suelen tener un aspecto como mágico. Y ahí es donde suelen aparecer los contenidos del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Según Jung. Porque como yo no soy el único que ha pasado por esta duda, pues el inconsciente ha guardado información ahí de tantas y tantas otras personas que han pasado por esta dificultad y cuando ve que yo lo necesito, ¡plaf!, me saca esa información para que yo la viva en sueños y pueda interpretarla e incorporarla. Esto típicamente lo vemos en gente que ha perdido a alguien. Digamos, la gran tragedia de cualquiera, perder un hijo, ¿no? Es como digamos que es la dificultad mayor que puede tener un ser humano. Pues normalmente las personas que han perdido un hijo, cuando pasan el periodo de duelo, suelen tener sueños muy potentes de contenido arquetípico, como si el inconsciente quisiera ayudarles a sobreponerse de algo que ha pasado a mucha gente. O sea, mira qué cosa tan poética. Claro, esto de la homeostasis, de la tendencia a la sanación, la tendencia al orden, que hasta por mucho que tú te niegues conscientemente a querer hacer algo, no te preocupes que tu inconsciente te lo va a revelar de alguna manera, porque quiere ayudarte, porque hay una parte de ti que te quiere salvar, ¿no? Eso un poco en contraposición a la parte que hablábamos antes de Freud de no, estás enfermo y hay una enfermedad, no, espera, pero me puedo sanar. Claro, y además Freud dice, siempre vas a estar enfermo, porque siempre vas a tener deseos insatisfechos. Y además para Freud el símbolo no es más que la expresión de un mecanismo de censura que lo que hace es, como tú tienes una moralidad, ¿no? El famoso super yo, tú tienes una moralidad, pues él te viste el deseo con un disfraz que es el símbolo y de alguna manera el símbolo se te planta ahí, pero no es más que un disfraz
pero en realidad no son contenidos infinitos, como en el caso de Jung, donde el símbolo puede ser muchas cosas, sino que es siempre un deseo disfrazado y además un deseo sexual. Entonces, siempre que aparece en el símbolo, en el sueño algo alargado, acaba siendo un falo. Siempre que aparece algo como una cueva, una bolsa, una mochila, es una vagina. Hombre, yo creo que tampoco es eso todo en la vida, ¿no? Que está muy bien y disfrutamos mucho, ¿no? Pero Hay más. la visión de Jung me parece muy bonita porque es trascendente. Trascendente, además, él decía que la función trascendente era, decía, no es algo, digamos, esotérico, porque él fue tildado de místico. Claro, estamos hablando que él empezó a decir estas ideas en 1910, 1920, cuando ya, digamos, tenía el 30 y pico, cuando pasó su crisis de la mediana edad, ¿no? Entonces, imagínate en esa época decir esto, ¿no? Pues, ha tildado de místico, de científico.